¡Ey! Sí, 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 qué más fanático de Destinos. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, muchachos, venimos a dar un pequeño abrebocas de toda la entrevista. Vamos a hablar de lo más importante que hubo en la entrevista del Community Manager DMG, que es uno de los veteranos de Destiny 2, y va a entrevistar a tres personas que son como una de las partes más importantes sobre el cambio del sandbox, las mecánicas y todo esto de la nueva temporada, de la nueva expansión que viene de Destiny 2, que se llama The Age of Fate, que es una de las primeras expansiones que va a haber ahorita en julio 15. Recuerde que también vamos a tener nueva incursión en julio 19. Vamos a tener evento Day One, que es uno de los eventos más importantes de Destiny 2. Acá entrevistan a Aries Smith, que es el Destiny Design Elite. También entrevistan a Vivian Bex, que es la Destiny Sandbox Designer. Y por último entrevistan a Taylor Bjorn, Destiny Associate Sandbox Designer. Y este es el equipo encargado que nos va a enseñar parte de las cosas nuevas que van a venir para la primera expansión, que es donde están los cambios grandes de Destiny 2 de Age of Fate. Bueno, una de las cosas que más nos sorprendió que vamos a tener a partir de la próxima temporada, a partir de la nueva expansión, es como el campo de prueba de daño que vamos a tener en el juego. Aquí vamos a poder probar todas nuestras armas, vamos a poder probar el tema de las armaduras, los nuevos cambios. Recuerden que uno de los cambios más grandes que hay con respecto a las armas y las armaduras es que cada vez que tengamos un set completo de armas nos van a dar unas ventajas, y cada vez que tengamos un set de armaduras completo, vamos a tener también otras ventajas, como muestran directamente en el stream. Entonces ya no vamos a tener que buscar videos de qué arma hace tal daño. No, ya puedes venir tú directamente a mirar cuánto daño haces, con qué arma, con qué set, con tus compañeros también. Puedes venir a probar las diferentes builds que se van a armar a partir de las nuevas armaduras y las nuevas armas, para saber qué sinergia vamos a tener directamente con nuestros tres personajes, o con las personas que vayamos a hacer incursiones, con las personas que vamos a hacer asaltos. Y todo esto es una de las cosas más importantes. También muestran que tú puedes cambiar los enemigos. En la parte izquierda superior muestran como que tú puedes señalar ahí los enemigos que quieren que salgas, cuántos enemigos quieres que salgan. También te muestra abajo y en la parte de encima los tableritos que muestran todo el daño que haces individual, y creo que es acumulativo, creo que es el otro año. No lo entendí muy bien. Y todo con campeones, con barrera, con sobrecarga, con imparables. Todo esto puedes recargar tu super. Puedes mirar también cuánto daño puedes hacer con tu super. Como te digo, esta es una parte, algo pues que ya existe en otros juegos, pero realmente es novedoso en Destiny 2. Y esto nos va a ayudar mucho a testear mucho nuestros daños y nuestras builds, muchachos. Entonces, para mí es algo muy bueno que hayan puesto esta temática, esta mecánica aquí, porque realmente la necesitaba el juego urgentemente. Listo, aquí pasamos que ya nos enseñan los tres exóticos que van a llegar con la expansión, que son los brazos para hechicero y titán, y el pecho para el cazador. Entonces ahorita nos van a enseñar un poco sobre cómo funcionan los brazos exóticos del hechicero. Bueno, los brazos se llaman Eunoia. Estos brazos dicen que hacen que los proyectiles Helium causan mayor daño cuanto más lejos viajan, y finalmente se fracturan en metralla abrasadora. Pues esta es la traducción, pero pues obviamente, como pueden ver en el gameplay, cada vez que estallan se fragmentan como en pedazos. Listo, esta es una de las grandes ventajas que trae pues este exótico, y es precisamente para hechicero, para su super solar. Es algo que se ve chévere, porque pues esto nos va a ayudar mucho a limpiar enemigos que tengamos alrededor. Me imagino que esto también funcionará con la super. Vamos a ver. Bueno, lo siguiente que nos muestran es el pecho exótico del cazador, que se llama el Moire. A ver, entonces dice que su habilidad o sus ventajas son las siguientes. Dice: los enredados pueden rebotar en los enredos, detonándolos y regresando inmediatamente. Los enredos detonados por la punta roscada se retejen y recuperan energía cuerpo a cuerpo adicional. Bueno, como esto es una traducción en inglés, yo casi no sé inglés, me tocó traducirlo, eso es lo que nos salió, pero realmente lo que nos está mostrando es que cuando nosotros derrotamos un objetivo con la habilidad cuerpo a cuerpo que lanza esta aguja de Strand, él deja un orbe de malla tejida en el aire.
Entonces lo que tenemos que hacer es recargar el cuerpo a cuerpo, pegarle con la aguja arcana, creo que es que se llama. Esto te devuelve a ti parte de la habilidad, y tú te puedes tirarla y suspenderte en ella y lanzar un ataque cuerpo a cuerpo poderoso, que lo puedes combinar con la otra habilidad, que es cuando rompemos un orbe de poder de estos de malla tejida. Forma como una especie de hélice que hace daño incluso a los enemigos, y esto lo puedes estar stackeando cada vez que puedas recargar tu cuerpo a cuerpo y puedas destruir esta maraña enorme. Listo. Entonces eso es lo que nos está mostrando aquí. Es algo muy interesante, la verdad. Para limpiar en PvE va a ser muy buena. La verdad, esto nos complementa mucho a las builds que tenemos del cazador de Strand, y la verdad es muy interesante. La verdad, vamos a ver cómo funciona ya pues con todo el tema en PvE. Bueno, muchachos, venimos con nuestro personaje favorito, el Titán. Ahora tenemos los brazos exóticos que se llama Melaspanoplia. No me imagino la mano de memes que van a ver con este nombre. Bueno, vamos a concentrarnos en su ventaja. Dice que recolectar un duende de fuego o golpes finales solares rápidos te convierte en un maestro de la forja, lo que te permite recuperar tu martillo arrojadizo después de impactar un objetivo. Recuperar tu martillo a máxima intensidad para realizar una retirada perfecta, causando una explosión de escoria de forja. Las retiradas perfectas y recolectar duendes de fuego extienden tu tiempo como maestro de la forja. Entonces literalmente acá nos estamos convirtiendo en un Thor de fuego en vez de rayo. Entonces, a ver, esto más o menos funciona de lo que he entendido así. Cada vez que nosotros cogamos como una ánima ígnea, entonces esto va a permitir que activemos maestro de la forja. Esto nos va a dar un cooldown como de 11 segundos. Entonces, dependiendo de lo acertados que estemos al darle a los enemigos, en arrojarlo y todo, en ese tiempo que tengamos el maestro de la forja, es que vamos a poder recuperar nuestro martillo en el aire, o desde donde estemos lo vamos a poder reclamar. Muy buena esta habilidad, muy entretenida, se ve muy chévere. Entonces, como este es mi personaje favorito, pues obviamente empezaremos con el Titán. La verdad, muy bacano los brazos exóticos. Bueno, muchachos, entonces seguimos. ¿Se acuerdan que les dije que ahora ya tener varias piezas de la misma armadura nos iban a dar unas ventajas? Entonces acá nos muestran más o menos un ejemplo. Entonces nos dicen que con 2 piezas, dicen que convertidor de fuerza, dice que después de un golpe final con cualquier lanzacohetes o lanzagranadas, corre durante un corto tiempo para obtener potenciador de velocidad. Si tenemos 4 piezas, entonces dice que nos da potenciador reactivo. Una vez por cada activación del convertidor de fuerza, correr con salud crítica, estar suspendido o ser ralentizado por un efecto de éxtasis otorgará inmediatamente potenciador de velocidad por un corto tiempo. Por eso es que va a ser muy importante ya tener los sets. Claro, a mucha gente le va a doler que perder todas las armaduras que han farmeado y todo, pero la verdad pues es que pueden ser siguiendo buenas, pero la verdad tener estas piezas nos va a dar varias ventajas que no podemos omitirlas, y tenemos simplemente que pues tenerla. La verdad me parece muy bueno este tema de Bungie, que está moviendo todo este tema de las piezas, está haciendo el juego un poco más dinámico, aunque a muchos no les guste y todo este tema, pero la verdad es un acierto que Bungie haga este tipo de cambios para que el juego no siga siendo tan monótono. Bueno, muchachos, lo siguiente que nos muestran es el exótico que va a haber, que es un arco, yo imagino que esto debe ser arquetipo ballesta, que nos muestran en el gameplay. Este arco hace daño de eléctrico. Cuando impactan los objetivos hace como una explosión eléctrica, ¿cierto? Otra de las cosas que por ahí se vio ahí en el gameplay es que nosotros podemos como que recuperar flechas que dejemos pues botadas en el piso. Vamos a poderlas como recuperar. No sé si no muestran si estas flechas cuando las recogamos de pronto tengan algún buff más de daño o alguna cosa. No muestran como muy bien, no está como muy claro el tema. Pero este es como el primer arquetipo de arco estilo ballesta en Destiny 2. Pues vamos a ver cómo funciona. La verdad se ve como muy lento, no le veo como demasiado uso. No sé de pronto qué otra ventaja tenga de pronto con el catalizador o alguna cosa, pero la verdad no me parece como muy novedosa esta arma. Es una arma bastante básica, sencilla, normal. Esperemos a ver qué otras cosas nuevas traen con esta arma.
Bueno, y por último, muchachos, nos muestran las nuevas armas de leyenda, que es un pulso, es un cañón de mano y un arco. El cañón de mano es un nuevo arquetipo, parece de 100 rondas por minuto. Dice que su rasgo intrínseco: disparo dispersivo, dispara una ráfaga de perdigones de corto alcance. Parece que esto es como una escopeta disfrazada de cañón de mano. Hay que mirar qué tan bueno es. De pronto para la gente de PC es muy bueno. La gente de PC le gusta mucho los cañones de mano. No se ve como muy la hostia, pero posiblemente pues tenga sus ventajas. Listo, no le veo con mucha diferencia, hay que mirarlo, hay que ensayarlo. Visualmente se ve muy bonito. Listo, después nos muestran el nuevo arco de leyenda que se llama Mercury-A. Dice que el rasgo intrínseco: arco largo de alto impacto, alta potencia de tiro con flechas super penetrantes. Vamos a ver qué tan penetrantes son las flechas. Yo la verdad lo veo un arco muy normal, muy básico. No sé si de pronto hará más daño. Habría que testearlo en la nueva zona esta de prueba de tiro. Mirar cuánto daño hace, cuánto daño hace más con respecto a los otros arcos que hay. Entonces, bueno, lo que sí estoy viendo es que salen unos ogros, esos ogros con ese escudo de frente. Yo no sé si es que eso haya que destruirle el escudo con daño cinético, porque es blanco. No sé si hay que destruirlo con balas blancas, o si el berraco tiene así esa y que hay que derrotarlo solamente por la espalda. Va a ser fastidiosito en actividades muy altas. Y por último, para terminar, nos muestran el nuevo pulso que se llama Mint Retrograde. Su rasgo intrínseco dice: marco asistido por cohete. Dice: dispara munición de cohete autopropulsada. Los proyectiles explotan al impactar e infringen gran daño. Bueno, esto es como un nuevo arquetipo de pulso. Yo creo que es estilo como pistolita, como las nuevas pistolas que tenemos, pero en vez de una bala, una ráfaga, va a disparar una ráfaga de 3 balas que van a hacer muchísimo daño. Este es como el nuevo arquetipo de pulsos que nos están enseñando acá. La verdad se mejor, más interesante que las otras dos armas. Este se ve que hacen como más daño y va a tener como mejor uso. Tanto al cañón de mano como al arco, la verdad no le vi como lo interesante, pero este pulso sí me genera un poquito más de hype, porque la verdad hace muchísimo daño. Por lo que va acá en los enemigos, le hace, por lo menos a un enemigo poderoso, le hace 150 de daño. Recuerden que nos vamos a resetear de luz en vez de luz del personaje. Ya vamos a empezar el cap como que en 200. Prácticamente esto es como un Destiny 3 o un nuevo inicio ya de la saga. Bueno, muchachos, la verdad espero que les haya gustado mucho el video. Hace días no hacía contenido. La verdad Destiny pues está un poquito quieto. Ya por lo menos ya empezamos a tener noticias. Ya estamos a menos de un mes ya de la nueva expansión, de la nueva incursión, de la nueva mazmorra. Y pues todo esto hace que traiga como mejor contenido. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, muchachos, que si desean apoyar el canal, pueden darle like, pueden compartirlo con todos sus amigos, ver todo el video, que me ayuda con las horas de visualización, y espero seguirles trayendo toda la información posible sobre lo nuevo que viene pues en Destiny 2. Listo, muchachos, agradeciéndoles por todo el apoyo y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto. ¡Shah!